Dios te bendiga y Dios te guarde. Es David Batista que te habla por la misericordia del Señor. Dios bendiga a cada hermano que nos escucha por medio de este canal. Bendito sea el Señor. Este canal, mi canal para la gloria del Señor. Que es del Señor porque no tenemos nada. Es David Batista es David Batista puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, David Batista, mejor dicho, puesto los ojos en Jesús, David Batista. Ahí usted va a ver todos los estudios que Dios me ha dado. Soy casado por su misericordia. El estudio bíblico que vamos a dar es Cristo viene a la final trompeta. Hemos dado otros estudios donde hablamos de que la iglesia pasa la gran tribulación. Porque en Apocalipsis 24 dice claramente, y vi las almas de los decapitados, los que no adoraron a la bestia ni se dejaron poner la marca en su frente, en su mano derecha, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. ¿Y la iglesia dónde se va? Porque se nos ha dicho por mucho tiempo que la iglesia no pasa la gran tribulación. Y Cristo habla claramente claramente que Jesús dice que en Mateo 24, 21, si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mateo 24, 21 y 22, refiriéndose a los días de la gran tribulación. Pero más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y Mateo 24, 29, 30 y 31 dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y verán al Hijo del Hombre descendiendo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles a recoger sus escogidos de los 4 vientos del cielo. Cristo arrebata a su iglesia en su segunda venida visible. Dimos estudio, primera parte y segunda parte. Así que ese es el tema del estudio. Cristo arrebata a su iglesia en su segunda venida visible. No hay un rapto secreto o un arrebatamiento secreto. Es visible, amado. Si usted vea ese estudio a la luz de la palabra, usted se va a dar cuenta que la palabra habla, es un mismo intérprete. Yo no estoy interpretando, ella misma es un mismo intérprete. Porque el Espíritu Santo es que nos guía por camino de verdad y de justicia. Entonces, amado, esa gran multitud también que nadie podía contar, muchos dicen que eso fue lo que se quedaron. Es la iglesia de todo pueblo, tribu, lenguaje y nación. ¿Qué dice la palabra? Claramente que eso fue lo que Jesús dijo, que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y dijimos que en el capítulo 24, 29, 30 y 31 Jesús aparece y manda a recoger sus escogidos con los ángeles desde los 4 vientos de la tierra, del cielo, mejor dicho. Y dice claramente que en Mateo 25, verso 10, las 5 prudentes y las 5 insensatas, las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, que cuando el esposo llegó, dice que las prudentes entraron a la boda y dice que las insensatas le cerraron la puerta. El esposo le cerró la puerta, que es Jesucristo, y le tocaron, ábrenos. El Señor le dijo, no conozco. El Señor me llevó a Génesis 7:16, Génesis 7:16, macho y hembra llegaron al arca como Dios le mandó, y dice, y Dios le cerró la puerta. Y en Lucas 17, verso 25, no, Lucas 13:25, Lucas 13:25 dice, cuando el padre de familia se haya levantado y haya cerrado tras sí la puerta, muchos estarán tocando afuera, ábrenos, y él les responderá, no conozco. Las 5 insensatas, el Señor les cerró la puerta y dijo, no conozco. Ahí queda descartado esa teoría de que los que se quedaron no se van a dejar poner la marca en su frente y van a ser salvos. Queda descartado, y queda descartado también porque dice que la palabra de Dios dice que no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Una parte va a ser decapitada, otra parte no, porque Pablo dice que se tocará la trompeta y que todos los muertos en Cristo resucitan primero. Y en Apocalipsis 24 dice que él vio las almas de los decapitados, los que no se dejaron poner la marca en su frente de la bestia, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y dice, esta es la primera resurrección. Daniel habló de eso. En Daniel 1, 12, del 1 al 3, dice que unos saldrán para resurrección de vida eterna y otros para confusión y vergüenza. Los que salen en la segunda resurrección es para perderse. Jesús habló en Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque la hora viene cuando todos los muertos que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y uno saldrán a resurrección de vida eterna y otro a resurrección de confusión y vergüenza, de perdición. Está claro.
hay dos resurrecciones. Y en la primera resucitan todos los muertos en Cristo. Y los decapitados dice que esta es la primera resurrección. ¿Y la iglesia a dónde se va? Porque muchos dicen que hay varias resurrecciones y es falso. Porque dice la palabra de Dios, ellos leen a 1 Corintios 15:23, Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Y por eso ellos dicen que una parte será levantada adelante y otra después. Eso es falso. A la luz de la palabra no tiene evidencia ni tiene asidero bíblico. ¿Por qué? Porque bendito sea el Señor, el apóstol Pablo dice lo siguiente, además, cuando ellos dicen que Cristo es la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida, ellos quieren decir que hay varias resurrecciones, que Dios se lleva primeramente la cosecha, la primera cosecha que es la iglesia y luego después las otras cosechas. Eso es falso. En 1 Corintios 15:20, ellos no leen el verso 20 donde dice, Cristo primicias he hecho de los que durmieron, dando a entender que Cristo es el primero que resucita para no ver muerte. Pero también dice en Santiago 1:18 que Él de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra para que seamos primicias de su criatura. O sea que nosotros somos primicias. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Si Él es primicias, también nosotros somos primicias. Bendito sea el Señor. Entonces queda descartado de que esa gran multitud son los que se quedaron. Bendito sea el Señor. Porque dice, ya le dije que la que entraron, las 5 insensatas que se quedaron, Él le cerró la puerta, eso es desechado. Y ya le di la cita bíblica, no hay segunda oportunidad para el que se quede, ningún cabezón, y que nadie puede soportar la prueba si no tiene el Espíritu de Dios, porque Jesús fue primeramente bautizado, fue el Espíritu Santo, los cielos se abrieron mientras ellos oraban, cuando Cristo fue para ser bautizado por Juan, el Espíritu descendió en forma corporal, y luego de eso fue bautizado y fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado. Todos somos probados cuando damos el paso de fe, pero los que tienen el Espíritu, los que obedecen la palabra, son los que soportan la prueba. Y ningún cabezón que se quede aquí va a soportar la prueba. Y dice que esta es la primera resurrección, Apocalipsis 24, las almas de los decapitados. Y la iglesia, ¿dónde se va? Primera de Corintios, bendito sea el Señor, mira lo que dice aquí. En Primera de Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dice Pablo que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos los muertos resucitan, y que nosotros los que estemos vivos seremos transformados juntamente con ellos. Ahí queda descartado de que hay varias resurrecciones. ¿Por qué todos los muertos en Cristo? Porque también Tesalonicenses te dice que los muertos en Cristo resucitan primero, en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque dice claramente, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados con ellos. Entonces, en Primera de Corintios 15:51 y 52, te habla claramente de que serán todos al mismo tiempo. Todo. En un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta, los muertos resucitan primero todos, y luego nosotros seremos transformados juntamente con ellos. Entonces, en esa final trompeta, que es en un abrir y cerrar de ojos, en la primera resurrección, cuando se toca la final trompeta, es que todos los muertos en Cristo resucitan primero, y todos los que estemos vivos seremos transformados junto con ellos. Ahí están los decapitados, como dice que esta es la primera resurrección, y ahí están la gran multitud. Porque para usted decir que la gran multitud se va en otra resurrección, ¿en cuál resurrección usted lo va a ubicar? ¿En la segunda resurrección? ¿O los decapitados usted lo va también a ubicar en la segunda resurrección, donde no hay salvación? Donde están perdidos todos los de la segunda resurrección. Tienen que inventarse entonces otra resurrección, y tienen que inventarse también una tercera venida del Señor. Porque usted decir que claramente que hay otras resurrecciones, Pablo no dijo eso. Pablo dijo que en una sola resurrección resucitan todos los muertos en Cristo, en la primera, y en la segunda todos los que son de perdición. Eso está claro, queda descartado. Entonces el estudio que vamos a dar hoy, estudio bíblico, Cristo viene a la final trompeta, Apocalipsis 1 verso 10, dice, Apocalipsis 10 verso 1,
Y vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron su voz. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no escriba y no la escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Lo mismo que le dijo a Daniel el ángel, que el tiempo no sería más, que se le entregará el reino a los santos después de esos 4 imperios. Bendito sea el Señor. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo. Amado, el origen de la trompeta, para entender Apocalipsis y entender, bendito sea el Señor, hay que leer el Viejo Testamento para poder entender el Apocalipsis. Y el Viejo Testamento y el Nuevo también. Bendito sea el Señor. El origen de la trompeta está en Número capítulo 10:1. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las hará, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Para mover la congregación y hacer mover los campamentos, la gente de guerra. Bendito sea el Señor. 2 trompetas. Bendito sea el Señor. Levítico 19, bendito sea el Señor. Levítico, bendito sea el Señor. 25, verso 9. Levítico 25, verso 9. Entonces hará tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. Aquí no dice trompetas, la trompeta. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Bendito sea el Señor. El día de la expiación, que el día de la expiación te era símbolo de Cristo Jesús, donde bendito sea el Señor, porque Cristo es el que hace expiación por los pecados de nosotros. Bendito sea el Señor. Número 10, verso 9. Dice: bendito sea el Señor. Y cuando salierais a la guerra en vuestra tierra con el enemigo que os molesta, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Se está dando cuenta que la trompeta era para hacer mover los campamentos y para reunir la congregación y para hacer mover los campamentos. El número 29:1. El séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. O sea, ese día era para tocar la trompeta y moverla. ¿Por qué dice la trompeta ahí? Las trompetas. Porque ahí cuando se tocaba una sola trompeta era para mover la congregación. Cuando se tocaba una trompeta era para mover el campamento. Los que eran de guerra, que iban a la guerra. Pero cuando dice aquí en el séptimo mes del primero del mes tendréis santa convocación, ninguna obra haréis, ninguna obra de siervo haréis, os será día de sonar las trompetas, porque se tenían que tocar las 2, porque era ahí cuando tocaban las 2, entonces se movía la congregación y el campamento, la gente de guerra, tenían que moverse para la santa convocación. Pero en este caso se va a tocar una final trompeta, una final trompeta, que ahí es que el Señor levante el pueblo. Cuando dice en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra serviréis, ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar la trompeta. Esa convocación, santa convocación, tiene relación con el arrebatamiento de la iglesia cuando se toque la final trompeta. La final trompeta es la última de 7 trompetas que aparecen en Apocalipsis, y nos vamos a dar cuenta. Ya leímos el séptimo ángel que toca la trompeta y estamos dando el origen, donde el origen de esa trompeta, donde es que nace en Número capítulo 10, donde Dios manda a Moisés que haga 2 trompetas, una
para la santa convocación y otra para mover el campamento. Una para mover la congregación y otra para mover los campamentos, la gente de guerra. Bendito sea el Señor. El apóstol habla de una trompeta que sonará en el día del arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. O sea que Cristo viene descendiendo del cielo, trae todas las almas de los decapitados y de todos los que mueren. Ahí vienen las almas de los decapitados y vienen de todos los muertos y mártires de Cristo de todos los tiempos, vienen con él ahí. Y ahí él emite su voz y descienden esas almas a los sepulcros y a los lugares donde estaban su cuerpo ya desintegrado, se unificarán y serán transformados en la primera resurrección, donde se va la iglesia y se van los decapitados, como dice Apocalipsis 24. Y la gran multitud también, que nadie podía contar, que la iglesia también se va a ir. No, porque no hay segunda resurrección para los muertos en Cristo, ni hay tercera venida de Cristo, no la hay. Hay una segunda venida de Cristo donde resucita a todos los muertos en Cristo, y una sola resurrección también donde resucitan todos los muertos en Cristo, porque para eso habría que hablar de una segunda resurrección y de una tercera venida de Cristo, la cual no hay. Es una sola resurrección donde resucitan todos los muertos en Cristo, y es en la primera resurrección. Porque son dos, una donde resucitan todos los muertos en Cristo y la otra son donde resucitan todos los que se perdieron, los que no aceptaron al Señor. Por lo cual dice claramente que en el verso 16 de Tesalonicenses: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Óigalo bien. Luego nosotros, los que quedemos vivos. ¿Por qué dice los que quedemos vivos? Porque van a haber personas vivas en el día del arrebatamiento del pueblo de Dios, y que el anticristo no lo va a decapitar a todos. El anticristo va a matar una gran parte, pero no todos. Porque recuerde que en la primera resurrección que nos vamos todos. Pablo lo dijo, que en un abrir y cerrar de ojos todos seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros, los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. No dice que uno adelante y otro detrás. Eso es falso. Primera de Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí es que muchos dicen que hay varias resurrecciones. Sin embargo, dice Primera de Corintios 15:20, en el verso más para arriba, del capítulo 15, en el verso 20 de Primera de Corintios, que Cristo es hecho primicia de los que durmieron, dando a entender que Él es el primero que de los muertos, el primer muerto de los muertos, de todos los muertos, que resucita para no ver muerte. Él es la primicia, Él es la primicia. Y luego dice que la iglesia es la primicia. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra, para que seamos primicias de su criatura. Está claro, porque Primera de Corintios 15:51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dice que todo es un abrir y cerrar de ojos, no uno adelante y otro detrás. Ahí están los decapitados, que dice que esta es la primera resurrección, y ahí está también la gran multitud. Alabado sea Dios. Dice claramente: os digo un misterio, lo mismo que le dijo el Señor a Juan en el capítulo 10 del séptimo ángel que toca la trompeta, que dice que cuando el ángel comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Lo vamos a ver ahora. ¿Qué significa misterio? Tiene que ver con el evangelio. Ese es el misterio, que en parte ya está cumplido, pero que en su parte final se consumará, es consumado. Bendito sea el Señor, cuando Cristo resucita a los muertos en su segunda venida visible, cuando Él aparece, cuando se toque la final trompeta, ahí se consuma el misterio que Dios le dijo a todos los profetas, a los antiguos profetas y a los apóstoles. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa misterio? Bendito sea el Señor. Misterio, amado, es algo que está oculto. La palabra misterio significa algo que está oculto y es revelado. Bendito sea el Señor. Efesios 3:5. Misterio que en otra generación
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, porque los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, ese misterio tiene que ver con el Evangelio. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Se da cuenta? El misterio que estaba oculto y ahora ha sido manifestado, que el misterio del Evangelio, lo vamos a ver más luego según vayamos avanzando. A quienes Dios, Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio de entre los gentiles, que es Cristo. Oiga bien, el misterio es Cristo y es el Evangelio, y el bendito sea el Señor, que es Cristo. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es la esperanza de gloria? Cuando resucitamos de entre los muertos, Cristo es que nos resucita. Cristo es nuestra esperanza y Él es el misterio que estaba oculto desde tiempos antiguos y que fue revelado. Bendito sea el Señor. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Se refiere al misterio del Evangelio que será consumado. Como dice que cuando el ángel comienza a tocar la trompeta, entonces el misterio se consumará. El misterio del Evangelio, que en parte está cumplido. Hemos visto la manifestación del Espíritu Santo, hemos visto la iglesia, que cómo ha ido creciendo, hemos visto los milagros, hemos visto el poder de Dios manifestado, pero falta la consumación del Evangelio, de ese misterio que es el Evangelio, cuando Cristo viene a la final trompeta y resucita a los muertos en Cristo. Esa es la consumación del misterio del Evangelio que fue dicho por medio de los profetas y los apóstoles. Bendito sea el Señor. Seguimos con este estudio. ¿Qué significa el misterio de Dios se consumará? La palabra consumado significa, o consumar, significa es terminar o completar una obra, sea buena o sea mala. En este sentido es una obra buena porque todo lo que Dios hace es bueno. La obra, la obra del Evangelio, que está, bendito sea el Señor, cumplida en parte, pero que está en parte, comenzada en parte, pero que terminará con la gran resurrección de los muertos y la venida de Cristo en su segunda venida visible. Ahí es que termina la obra del Evangelio, ahí es que se consuma el misterio, y el misterio es el Evangelio. Es terminar o completar una obra, sea buena o sea mala. En este caso es una obra buena porque Dios Dios no hace nada malo. Todo lo que Dios hace bueno. Génesis 1:18. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no lo sabré, dice el Señor Jehová cuando habla con Abraham. Santiago 1:15 dice claramente, hay poder en Jesús. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Santiago 1:15. Le estoy poniendo unos ejemplos, no me he salido del tema. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed, y bendito sea el Señor. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Eso es lo que va a suceder cuando se toque la trompeta. Consumado es, se consumó, ya quedó consumado el misterio del Evangelio, que tiene que ver, como le dije, con la resurrección de los muertos y de la transformación de todos los muertos y los que estemos vivos. Y eso sucede a la final trompeta, cuando se toca la trompeta, y a la final trompeta que Cristo aparece. Hebreo 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El consumador de la fe. La fe se consuma ahí, cuando Cristo viene. Ya ahí no hay que tener más fe. Ya la fe va a desaparecer. Ahí mismo desaparece la fe, queda consumada, queda terminada la fe. Por eso dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
pero que el amor es para siempre, el amor es que va a permanecer, porque la fe va a desaparecer y la esperanza también cuando Cristo aparezca y nos resucite, porque ya no va a haber necesidad de tener fe, ni va a haber necesidad de tener esperanza, porque estamos con Cristo, el consumador, el autor y consumador de la fe. La Biblia habla, amado, la Biblia habla de la final trompeta. Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no te cae como nosotros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó también, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Le dije que Dios va a traer con Jesús los que durmieron en él, y ahí se cumple lo que dice Juan 5:28, que dice claramente que la hora es que, dice claramente que no os maravilléis de esto, porque la hora es la hora viene, cuando todos los muertos que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y unos resucitarán para vida eterna y otras para confusión y vergüenza, dando a entender que los que resucitan para resurrección de vida eterna son todos los muertos que resucitan en Cristo, y los que resucitan para confusión y vergüenza son los de la segunda resurrección, que no hay salvación para eso. Bendito sea el Señor. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que estemos vivos seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos. Queda claro, amado. Aquí entonces, amado, nos damos cuenta, bendito sea el Señor, es que con trompeta de Dios es un ángel que la toca. Pero recuerde que eso es todo, los ángeles son de Dios y todo lo que hay en el cielo es de Dios. Por eso dice con trompeta de Dios, no es que Dios la va a tocar, no es él, es un ángel, el séptimo ángel que la toca, y ahí se consume el misterio. Primera de Corintios 15:51, claramente el mismo misterio, que dice claramente que ahí se consumará el misterio. Aquí mismito habla en Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A eso que se refiere cuando dice que cuando el ángel comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Se refiere a esto, a lo que Pablo está diciendo. Note bien que habla de misterio, y Pablo también habla de misterio. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Se da cuenta? Que todos resucitan en la primera resurrección. Ahí están los decapitados y está la gran multitud, y todos se resucitan y son transformados en la primera resurrección. Todo. Pablo no dijo uno adelante y otro detrás, ni Cristo tampoco, porque Cristo dice que los que están en los sepulcros, unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación. Y Pablo del detalle, Dios les revela el misterio, dice que todos los muertos en Cristo resucitan primero, y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados junto con ellos, y los decapitados resucitan en la primera resurrección, porque dice, esta es la primera resurrección, Apocalipsis 24, y la iglesia, ¿dónde se va? Se ve en la primera, y no hay varias resurrecciones para los muertos en Cristo, es una sola. Dice, en un momento, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, si los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Eso está claro. Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Lo mismo que dice, ¿por qué le leo Apocalipsis 17? Porque en 1 Corintios 15:51, 1 Corintios 15:51 dice que aquí os digo un misterio, y ese es el misterio que se refiere que en Apocalipsis 17, que cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas, que tiene que ver con la resurrección de los muertos, con la llegada de Cristo, y viene y aparece la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? Vamos a dar cuenta aquí. Apocalipsis habla de séptima trompeta, de 7 trompetas. Apocalipsis habla de 7 trompetas en un orden cronológico. Apocalipsis 8:7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El primer ángel, bendito sea el Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Vamos a seguir con la segunda, con el segundo estudio bajo el tema Cristo viene a la final trompeta.
Bendito sea el Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Estuvo con ustedes David Batista.